Hay documentos que cambian el mundo sobre el papel, decretos que prometen un antes y un después. La Proclamación de Emancipación de 1863, las enmiendas constitucionales que siguieron, palabras poderosas que declaraban el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Pero entre lo que dice un documento y lo que vive una persona, a veces hay un abismo tan profundo que podría tragarse generaciones enteras. Esta no es la historia de una sola imagen, es la historia de miles de vidas atrapadas en ese abismo. Estamos en el sur de Estados Unidos, Mississippi, Luisiana, Alabama, Georgia. Las mismas tierras donde generaciones habían sido esclavizadas ahora prometían libertad. El año podría ser 1875 o 1895 o 1910. Los rostros cambian en las fotografías antiguas que han sobrevivido, pero el sistema encontró la forma de permanecer, porque cuando la guerra terminó y las cadenas legales se rompieron, surgió una pregunta que nadie en el poder quiso responder honestamente. ¿Qué significa ser libre cuando no tienes nada? Ni tierra, ni dinero, ni educación, ni siquiera un lugar donde dormir que puedas llamar tuyo. La respuesta la dieron los mismos dueños de plantaciones que acababan de perder su propiedad humana y la llamaron sharecropping, a parcería. Un nombre que sonaba a oportunidad, a negocio entre iguales, pero no lo era. Imagina que eres un hombre recién liberado. Tienes una familia, hijos que alimentar. La guerra ha terminado hace meses, tal vez años. Caminas por los mismos campos donde trabajaste encadenado, pero ahora te dicen eres libre. ¿Libre para qué?, te preguntas. ¿Libre para morirte de hambre, quizás? Entonces llega la oferta. El dueño de la plantación, el mismo hombre que te consideraba su propiedad hace apenas unos años, te propone un trato. Trabajarás su tierra, cultivarás su algodón o su tabaco. A cambio, te dará un pedazo de tierra para trabajar, una cabaña donde vivir, herramientas, semillas, y al final de la cosecha dividirán las ganancias. Suena razonable, ¿verdad? Suena a un comienzo y no tienes otra opción. Así que firmas o pones tu marca porque probablemente no te enseñaron a escribir tu nombre, firmas un contrato que apenas comprendes, escrito en términos legales que nadie te explica realmente. Y así comienza tu vida como hombre libre. Las fotografías de esa época nos muestran campos interminables de algodón, filas perfectas extendiéndose hasta el horizonte. Hombres, mujeres, niños inclinados sobre las plantas, con sacos colgando de sus hombros. Las imágenes son en blanco y negro, borrosas, pero si miras con atención puedes ver algo en esos rostros. Una quietud, una resignación que conoce el peso exacto de cada día. La jornada comenzaba antes del amanecer. El trabajo era el mismo que antes, idéntico en cada movimiento, en cada gota de sudor. Las manos sangraban igual recogiendo algodón bajo el sol de Mississippi. La espalda dolía de la misma forma después de 14 horas inclinado sobre la tierra. Pero ahora eras libre. Libre de trabajar hasta el agotamiento en tierra que no era tuya, cultivando una cosecha que tampoco sería tuya. Porque aquí es donde el sistema mostraba su verdadera naturaleza. Ese pedazo de tierra que te dieron no era un regalo, era un préstamo. Las semillas que sembraste estaban anotadas en un libro de cuentas. Las herramientas que usaste, la cabaña donde dormías, la harina y el tocino que te permitían alimentar a tu familia durante los meses de cultivo, todo, absolutamente todo, era una deuda. Y el único que llevaba las cuentas era el dueño de la plantación. Había tiendas en las plantaciones. Company stores las llamaban. A veces eran el único lugar donde podías comprar comida, ropa, cualquier cosa que necesitaras. Y solo aceptaban crédito, tu crédito, anotado en el libro del patrón. 1 libra de harina, anotada. Un par de zapatos para tu hijo, anotado. Medicina cuando alguien enfermaba, anotada. Los precios eran más altos que en cualquier otro lugar, pero no podías ir a ningún otro lugar, estaba en tu contrato. Estabas atado a esa tierra por un año completo, a veces más. Los contratos eran creativos en su crueldad. Algunos especificaban que si abandonabas la tierra antes de la cosecha, perdías todo derecho a cualquier pago.
Otros incluían cláusulas que permitían al dueño descontarte dinero por trabajo que considerara mal hecho, por días de enfermedad, por cualquier infracción que él decidiera. Y al final de la temporada, cuando llegaba el momento de la división de ganancias, te llamaban a la casa grande. El patrón sacaba su libro de cuentas, leía números que no podías verificar, sumaba deudas que habías acumulado mes tras mes y casi siempre la conclusión era la misma. Debías más de lo que habías ganado. Así que empezabas el siguiente año ya endeudado. Y el siguiente. Y el siguiente es menor que numeral 1. 5 numeral es mayor que había familias que pasaron décadas enteras sin ver un solo dólar en efectivo. Generaciones completas que nacieron, crecieron y murieron en la misma plantación, técnicamente libres, pero atadas por cadenas de papel y tinta. Y si protestabas, si cuestionabas las cuentas, si osabas sugerir que los números no cuadraban, bueno, había formas de recordarte tu lugar. La violencia nunca se fue realmente, solo cambió de forma. Ya no era legal azotarte públicamente como propiedad, pero podían acusarte de robo, de incumplir tu contrato, de cualquier cosa que se les ocurriera. Podían llamar al sheriff, que muchas veces era amigo del plantador o era el mismo plantador. Podían llevarte a trabajos forzados. Podían encerrarte en una prisión donde, irónicamente, volverías a trabajar en los mismos campos, pero ahora como convicto, sin paga alguna, sin ni siquiera la ilusión de libertad. Y todos lo sabían. Todos en esas comunidades conocían a alguien que había cuestionado las cuentas y había desaparecido. Alguien que había intentado irse y había sido traído de vuelta. Alguien que ahora trabajaba encadenado en una cuadrilla de prisioneros. El miedo se transmitía como el conocimiento de las estaciones. Los padres les enseñaban a sus hijos a mantener la cabeza baja, a decir sí señor y no señor, a no mirar directamente a los ojos de un hombre blanco. No por cobardía, sino por supervivencia, porque amabas a tus hijos lo suficiente como para enseñarles cómo mantenerse vivos. Las fotografías de familias de aparceros muestran a menudo a niños pequeños junto a sus padres en los campos. No están allí de visita. Están trabajando. Niños de 6, 7, 8 años con sacos más pequeños, aprendiendo el oficio que probablemente los acompañaría el resto de sus vidas. No había escuelas realmente accesibles para muchos de estos niños. Y aunque las hubiera, la temporada de cosecha no esperaba. El algodón no se recogía solo. Y cada par de manos pequeñas significaba un poco menos de deuda, o eso esperaban las familias. La educación era un lujo que el sistema no podía permitirse darles. Un hombre que sabe leer puede verificar las cuentas. Una mujer que sabe escribir puede redactar una queja, puede contactar a alguien fuera de la plantación. El conocimiento es peligroso para un sistema que depende de la ignorancia forzada. Pero aún así, en las grietas de ese sistema, la humanidad encontraba formas de florecer. Porque aquí está la verdad que las fotografías apenas pueden capturar. Estas personas no eran solo víctimas. Eran seres humanos completos, complejos, con sueños y amores y esperanzas que ningún sistema podía extinguir por completo. Se enamoraban. Bajo las mismas estrellas que han visto toda la historia humana, dos personas se encontraban, se miraban y decidían construir algo juntos incluso en medio de la desesperación. Se casaban en ceremonias sencillas, a veces oficiadas por predicadores de su propia comunidad, a veces simplemente saltando la escoba juntos, como había sido la tradición cuando el matrimonio legal les estaba prohibido. Y esos matrimonios significaban algo. Significaban elegir comprometerse con otra persona, elegir compartir la carga, elegir no estar solo. Tenían hijos a quienes amaban ferozmente. Les ponían nombres con significado, nombres de libertad, nombres de esperanza, nombres que ellos mismos no habían podido elegir cuando nacieron como propiedad de otros. Y esos hijos, incluso en medio de la dureza, encontraban momentos de alegría. Jugaban después del trabajo, inventaban juegos con lo poco que tenían. Cantaban canciones que sus abuelos habían traído de África, transformadas a través de generaciones de sufrimiento en algo nuevo, algo que era únicamente suyo. La música era resistencia. Los spirituals, el blues que nacía en esos campos del delta de Mississippi, no eran solo entretenimiento, eran historias codificadas, mensajes de esperanza, formas de mantener la cordura cuando todo lo demás trataba de destruirla.
Las iglesias, pequeñas construcciones de madera en medio de los campos, se convertían en santuarios. Los domingos, el único día de descanso que el sistema permitía, la gente se reunía. Cantaban, oraban, encontraban fuerza en la comunidad. Y allí, en esos espacios, lejos de la vigilancia constante del patrón, se compartían noticias, se hablaba en voz baja de alguien que había logrado escapar hacia el norte, de trabajos en las ciudades, de familiares que habían desaparecido durante la esclavitud y que tal vez, solo tal vez, podrían encontrarse de nuevo. Porque la memoria era otra forma de resistencia, recordar los nombres de los ancestros, recordar de dónde venías incluso cuando todo el sistema estaba diseñado para hacerte olvidar que eras más que un par de manos para cosechar algodón. Las mujeres en particular cargaban un peso que apenas podemos imaginar. Trabajaban los campos igual que los hombres. Luego volvían a las cabañas y cuidaban a los hijos, cocinaban con lo poco que tenían, mantenían unidos a sus familias con pura fuerza de voluntad y vivían con un miedo adicional que los hombres no compartían de la misma forma. El miedo a la violencia sexual que nunca había desaparecido realmente. Los dueños de plantaciones, sus hijos, los supervisores, todavía consideraban que tenían cierto derecho sobre los cuerpos de las mujeres negras. Y no había ley que las protegiera realmente, no había justicia a la que pudieran acudir. Así que las madres les enseñaban a sus hijas a ser invisibles cuando fuera necesario, a nunca estar solas cerca de ciertos hombres, a protegerse unas a otras. Era un conocimiento terrible de transmitir, pero era supervivencia. Y aún así, estas mujeres encontraban formas de mantener su dignidad. Cuidaban sus pequeños jardines cuando podían. Hacían ropa para sus familias con retazos. Trenzaban el cabello de sus hijas con patrones que venían de África, de generaciones atrás. Patrones que eran mapas, identidad, belleza, en medio de un mundo que insistía en que no eran bellas. Los años pasaban, las décadas pasaban. Los niños que nacieron justo después de la emancipación crecieron y envejecieron en el mismo sistema. Tuvieron sus propios hijos, que tampoco conocieron otra cosa. El siglo XIX se convirtió en el siglo XX y en los campos del sur profundo poco cambiaba, pero había grietas en el sistema. Pequeñas al principio, apenas visibles. Algunos lograban escapar. Se iban en medio de la noche, dejando atrás años de deuda, arriesgándolo todo por la posibilidad de algo mejor. Se dirigían hacia el norte, hacia ciudades como Chicago, Detroit, Nueva York, la Gran Migración, la llamarían los historiadores. Millones de personas en movimiento a través de décadas, huyendo del sur que les había prometido libertad, pero les había dado otra forma de esclavitud. Y cuando llegaban al norte y escribían cartas a casa, cuando enviaban fotografías de sí mismos con ropa decente, con niños en escuelas reales, esas cartas circulaban, se leían en voz alta en las iglesias, se memorizaban, se convertían en evidencia de que algo más era posible. Algunos encontraban formas de comprar su propia tierra, ahorraban cada centavo, trabajaban trabajos adicionales, se negaban a comprar en la tienda de la plantación incluso cuando eso significaba caminar kilómetros. Y después de años, a veces décadas, juntaban suficiente dinero. Comprar tierra como persona negra en el sur era peligroso. Significaba que ya no eras dependiente. Significaba que tus hijos podrían heredar algo. Significaba que habías roto las cadenas de verdad. Y por eso, muchos que lo lograban se convertían en objetivos. Había violencia organizada. Grupos que se envolvían en sábanas blancas y quemaban cruces, que no podían tolerar la idea de personas negras prósperas, independientes, quemaban casas, robaban tierra a través de fraudes legales complejos, linchaban a aquellos que se atrevían a ser demasiado exitosos, demasiado orgullosos, pero aún así, algunos resistieron, se mantuvieron firmes, construyeron comunidades, crearon sus propios negocios, sus propias escuelas, sus propias iglesias. Demostraron que cuando el sistema no te aplastaba completamente, podías crear algo hermoso y poco a poco, muy poco a poco, el mundo exterior comenzó a prestar atención. Fotógrafos empezaron a documentar las condiciones en las plantaciones. Periodistas del norte escribieron artículos. Reformadores sociales comenzaron a hablar de la aparcería como lo que realmente era.
una forma de esclavitud apenas disfrazada. Durante la Gran Depresión de los años 30, cuando todo el país sufrió, las condiciones en las plantaciones del sur se volvieron tan extremas que ya no podían ignorarse. Programas del gobierno federal empezaron a investigar. Se revelaron deudas que habían pasado de padres a hijos durante generaciones. Hubo casos judiciales. Algunos patrones fueron acusados de peonaje, de mantener a personas en servidumbre por deudas, lo cual era técnicamente ilegal desde 1867. Pero las convicciones eran raras. Los jurados blancos del sur raramente encontraban culpables a sus vecinos blancos, sin importar cuán clara fuera la evidencia. El cambio real vino lento, dolorosamente lento. No hubo un solo momento de liberación como en 1865. Fue un proceso gradual de décadas. La mecanización de la agricultura hizo que se necesitaran menos trabajadores. Las oportunidades en las ciudades, tanto en el norte como eventualmente en el sur, ofrecieron alternativas. El movimiento de derechos civiles de los años 50 y 60 finalmente comenzó a desmantelar las leyes de Jim Crow que habían apoyado todo el sistema. Pero para entonces, generaciones enteras habían vivido y muerto en esa libertad que no era libertad. Y aquí está lo que debemos entender. Este no es un pasado distante. No es historia antigua. Hay personas vivas hoy cuyos padres o abuelos vivieron este sistema. Hay fotografías de aparceros tomadas en los años 40 y 50 en pleno siglo XX que muestran condiciones apenas diferentes de las de 1870. La última persona esclavizada legalmente en Estados Unidos murió en 1971. Se llamaba Sylvester Magee y afirmaba haber nacido esclavizado en 1841. Y aunque hay debates sobre su edad exacta, lo que no hay debate es esto. Había personas en el siglo XX que recordaban personalmente la esclavitud, que habían vivido la transición de cadenas legales a cadenas de deuda. Las fotografías que han sobrevivido de ese periodo son ventanas a vidas que el sistema quería mantener invisibles. Rostros que miran directamente a la cámara con una dignidad que ningún sistema podía quitarles completamente. Familias de pie frente a cabañas destartaladas, vestidas con su mejor ropa para la fotografía, insistiendo en ser vistas como seres humanos completos. Niños con ojos que han visto demasiado pronto, pero que todavía encuentran formas de sonreír. Ancianos cuyos rostros cuentan historias de décadas de trabajo y pérdida y supervivencia. Mujeres de pie con la espalda recta, con una fuerza en la mirada que desafía la narrativa de que fueron solo víctimas pasivas. Cada una de esas fotografías representa no solo una persona, sino una red completa de relaciones, de historias, de humanidad que se negó a ser completamente borrada. Y debemos recordar que estas personas no estaban esperando a ser salvadas. Estaban resistiendo activamente, de formas grandes y pequeñas, todos los días, eligiendo mantener a sus familias unidas cuando el sistema trataba de separarlas, eligiendo educar a sus hijos en secreto cuando la educación estaba prohibida o desalentada, eligiendo mantener su cultura, su música, sus tradiciones, su fe, eligiendo una y otra vez seguir siendo humanos en un sistema diseñado para reducirlos a poco más que herramientas. La libertad real, cuando finalmente llegó, no llegó como un regalo. Fue tomada, pedazo a pedazo, por personas que se negaron a aceptar que la libertad en el papel era todo lo que merecían. Fue tomada por los que emigraron norte, llevándose a sus familias en medio de la noche, por los que se organizaron en sindicatos a pesar de las amenazas, por los que se sentaron en los mostradores de almuerzo y se negaron a moverse, por los que marcharon a través de puentes sabiendo que podían ser golpeados, por los que votaron a pesar de los impuestos de capitación y las pruebas de alfabetización diseñadas para detenerlos, y fue tomada también por aquellos que simplemente sobrevivieron, que mantuvieron vivas las historias, que les dijeron a sus hijos y nietos: esto es lo que vivimos, esto es lo que resistimos, y tú vienes de sobrevivientes. Hoy, cuando miramos esas fotografías antiguas, es fácil verlas como reliquias de un pasado superado. Es tentador pensar que ese capítulo está cerrado, que esas injusticias fueron corregidas hace mucho tiempo. Pero la verdad es más compleja. Los efectos de esas décadas de libertad negada
todavía resuenan. La riqueza que no se pudo acumular porque cada centavo iba a pagar deudas fabricadas. La tierra que se perdió o nunca se pudo comprar. La educación que se negó a generaciones. El trauma transmitido de padres a hijos. El conocimiento de que el sistema legal no está diseñado para protegerte. Estas no son solo abstracciones históricas. Son las razones por las que existen brechas de riqueza, de oportunidades, de acceso. Son parte de la explicación de por qué las comunidades se ven como se ven, por qué existen las desigualdades que existen. Pero también hay otra herencia. La herencia de resistencia, de creatividad nacida de la adversidad, de comunidad forjada en la lucha compartida, de música y arte y literatura que transformó el dolor en belleza, de una tradición de activismo y de lucha por la justicia que cambió no solo Estados Unidos, sino el mundo entero. Las personas que vivieron bajo ese sistema de aparcería, que sobrevivieron a esas décadas de libertad falsa, no fueron solo víctimas, fueron arquitectos de cambio. Fueron madres y padres que criaron hijos que se convirtieron en maestros, doctores, abogados, artistas, líderes. Fueron los ancestros de movimientos que transformaron la sociedad. Fueron las raíces de las cuales creció algo nuevo. Y sus historias, capturadas en esas fotografías borrosas, registradas en documentos de plantaciones, preservadas en las memorias de sus descendientes, nos recuerdan algo fundamental, que la dignidad humana no puede ser legislada. No puede ser dada ni quitada por contratos o leyes. Existe en la forma en que una madre mece a su hijo a dormir después de un día de trabajo agotador. En la forma en que un padre le enseña a su hijo a mantenerse firme incluso cuando el mundo te dice que te inclines. En la forma en que una comunidad se reúne el domingo y canta, y en ese canto encuentra algo que ningún sistema puede tocar, existe en la simple elección de seguir adelante, de seguir amando, de seguir creyendo en un futuro mejor, incluso cuando cada evidencia sugiere que ese futuro nunca llegará. Y existió en cada uno de esos campos de algodón, en cada cabaña destartalada, en cada contrato injusto y cada deuda fabricada, existió a pesar de todo. Las fotografías eventualmente desaparecerán, el papel se degrada, las imágenes se desvanecen, pero las historias deben permanecer, no como ejercicios de culpa o vergüenza, sino como recordatorios de lo que los seres humanos son capaces de soportar y de lo que son capaces de crear incluso en las circunstancias más oscuras. Debemos recordar porque estas personas merecen ser recordadas, no solo como símbolos de sufrimiento, sino como individuos completos que vivieron vidas completas, que amaron y soñaron, y lucharon y resistieron. Debemos recordar porque sus luchas hicieron posible el progreso que vino después, porque cada derecho que se ganó, cada barrera que se rompió, cada avance hacia la verdadera igualdad, se construyó sobre el sacrificio de aquellos que vinieron antes. Y debemos recordar porque la historia no es una línea recta hacia el progreso. Los derechos se pueden perder tan fácilmente como se ganaron. Los sistemas de opresión son creativos, adaptativos, cambian de forma pero no desaparecen necesariamente. La vigilancia es el precio de la libertad, dijeron los fundadores de esta nación, pero se olvidaron de añadir, para todos. Las historias de esos campos de algodón, de esas deudas interminables, de esa libertad que era solo una palabra en el papel, nos recuerdan qué vigilar, nos recuerdan que preguntemos quién es libre realmente, quién tiene poder, quién lleva las cuentas y quién verifica que esas cuentas sean justas. Nos recuerdan que la libertad no es la ausencia de cadenas legales, es acceso a oportunidades, es el poder de decir no, es la capacidad de construir algo para tus hijos, es vivir sin miedo constante. Y nos recuerdan sobre todo que incluso cuando la libertad es negada, el espíritu humano encuentra formas de resistir, de sobrevivir, de florecer en las grietas del sistema que trata de aplastarlo. Esa es la verdadera historia que estas fotografías cuentan, no solo de sufrimiento, sino de resistencia inquebrantable, no solo de victimización, sino de humanidad que se niega a ser negada. Y esa historia continúa en los descendientes de aquellas familias de aparceros que ahora son profesores, médicos, artistas, activistas,
en la música que evolucionó de esos campos y ahora se escucha en todo el mundo, en los movimientos por la justicia que todavía luchan por hacer real la promesa de libertad para todos. La historia continúa en cada persona que se niega a olvidar, que insiste en que estas vidas importaron, que estas luchas significaron algo. La historia continúa en ti, si eliges escucharla. Si eliges ver a las personas en esas fotografías no como figuras distantes de un pasado irrelevante, sino como seres humanos que merecen ser recordados en su complejidad completa. Merecen ser recordados en su dolor, sí, pero también en su alegría, en su amor, en su resistencia, en su negativa absoluta a ser reducidos a menos de lo que eran. Humanos completos, complejos, valiosos. Cuando miras esas fotografías antiguas ahora, espero que veas algo diferente. No solo víctimas de un sistema cruel, sino personas que vivieron con una valentía que apenas podemos comprender, que eligieron seguir adelante cuando cada razón lógica decía que se rindieran, que se amaron unos a otros a pesar de todo, que construyeron comunidades en medio de la desesperación, que soñaron sueños que ellos mismos nunca verían realizados, pero que soñaron de todos modos porque creían que sus hijos o los hijos de sus hijos tal vez sí los verían. Y tenían razón. No de la forma que hubieran querido, no tan rápido como debería haber sido, no tan completamente como debería ser incluso ahora, pero tenían razón en que el futuro podía ser diferente, que su sufrimiento no sería en vano, que sus historias, si se contaban, si se recordaban, significarían algo. Así que contamos estas historias, las recordamos, las honramos, no para regodearnos en el pasado, sino para entender el presente, para construir un futuro que finalmente cumpla las promesas que se hicieron hace más de 150 años, pero que todavía para tantos siguen siendo solo palabras en el papel. Un futuro donde la libertad no es solo legal sino real, donde cada persona tiene verdaderamente la oportunidad de construir una vida digna, donde las cuentas son justas y verificables, donde los niños pueden ir a la escuela en lugar de a los campos, donde el color de tu piel no determina tu destino. Ese futuro todavía no está aquí, pero está más cerca de lo que estaba. Y está más cerca porque personas que vivieron en esos campos, bajo ese sistema, se negaron a aceptar que así era como tenían que ser las cosas para siempre. Se negaron a aceptarlo y resistieron y sobrevivieron y amaron y construyeron y soñaron y de alguna manera increíblemente lo transmitieron todo. El dolor, pero también la esperanza. La historia, pero también la visión de lo que podría ser, y ahora es nuestra responsabilidad. No olvidar, no simplificar, no reducir estas vidas complejas a narrativas fáciles de victimización o heroísmo simple, sino recordarlas en toda su humanidad, aprender de su resistencia, honrar su memoria continuando la lucha por un mundo donde nadie más tenga que soportar lo que ellos soportaron, donde la libertad sea más que una palabra en el papel, donde sea una realidad vivida. Gracias por acompañarme en este viaje a través de estas historias. Sé que no es fácil enfrentar este capítulo de la historia, pero es importante, es necesario. Y las personas que lo vivieron merecen que no miremos hacia otro lado. Merecen ser recordadas no con lástima, sino con respeto, con admiración por su fuerza, con gratitud por lo que resistieron y transmitieron. Hay tantas más historias que contar, tantas vidas que merecen ser recordadas, tantas fotografías que esperan ser vistas realmente, con ojos que buscan la humanidad completa de las personas en ellas. Te invito a seguir explorando, a seguir aprendiendo, a seguir preguntando quién cuenta las historias y qué voces han sido silenciadas. A buscar las historias que te incomodan, porque a menudo esas son las más importantes, y a recordar que la historia no es solo el pasado, es el presente que construyó el pasado, y es el futuro que construimos ahora con las lecciones que elegimos aprender o ignorar. Estas historias son parte de todos nosotros, parte de la historia humana, parte de entender quiénes somos y quiénes podemos elegir ser. Gracias por escuchar, gracias por recordar y gracias por ser parte de asegurarnos de que estas vidas, estas luchas, estas historias nunca sean olvidadas. Hasta la próxima historia.